Bien, pues estamos para empezar el vídeo número 26 de Efesios. Son pocos vídeos, hermanos, esto no es nada. La tecnología lo permite y ya está. Estamos contentos de estar aquí, escuchando la palabra del Señor. Eh, Siguiendo en la línea de los deberes hacia los demás, vamos a seguir ahí. Eh, Pablo sigue enseñando. La enseñanza de Pablo es la palabra de Dios. Por lo tanto, si os dais cuenta, que sí os dais cuenta, lo que se enseña en esta sociedad no tiene tantas veces nada que ver con lo que realmente la palabra de Dios enseña. Entonces llega un momento en que uno tiene que decidir qué hacer, ¿no? Si seguir la enseñanza de este mundo o seguir la enseñanza de la palabra de Dios. Nosotros como cristianos lo tenemos claro, la palabra de Dios. Y no cabe broma ahí. Y cada vez es más complicado, porque cada vez es más dispar, una cosa de la otra, más diferente. Y más a contracorriente, como consecuencia. Pero ahí es donde se ve también, pues, quién es quién, ¿no? Quién es realmente de Dios y quién al final, pues, sucumbe y se aparta y ya está. Eh, Porque conoce el Señor a los que son suyos. Pero los que somos del Señor, proseguimos, amén, perseveramos. La perseverancia es la de los santos, que implica que no es que nosotros perseveremos, es que Dios persevera a través de nosotros. O sea, es por su gracia que podemos perseverar. Si no, no podríamos perseverar. Pero no, o sea, no podríamos, sería imposible. Pero Dios en nosotros, eso marca la diferencia. Bien, pues esto es lo que estamos. Hoy va a ser muy práctico lo que vamos a enseñar, muy interesante también, porque no se enseña mucho esto, o sí, pero no sé, depende en qué lugar. En lugares sí, en otros lugares no. Pero tiene que ver con los deberes hacia los hijos y también veremos de los siervos, sí, siervos, dice la palabra, siervos, hacia sus amos. Veremos cómo adecuamos esto a nuestros días, lógico, pero estas son las dos cosas que vamos a estar viendo. Espero que me dé tiempo a verlo todo. En principio, los deberes de los hijos hacia sus progenitores, hacia sus padres, ¿no? Y de los progenitores hacia sus hijos. Así que estamos ahí en la palabra del Señor, versículos del 1 al 4, dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Evidentemente, esto va dirigido a los padres jóvenes, o no jóvenes, pero que tienen hijos jóvenes, eso sí. Pero yo os voy a decir más. Esto va dirigido a los hijos que viven en casa de sus padres. Ah, uy, 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 uy. Sí, que están bajo la cobertura de el oikos patriarcal. ¿Te gusta así? O paternal, o de los padres. Eso es lo que vamos a estar viendo. Eso es lo que vamos a estar viendo. Va a ser muy interesante. Bien, pues dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Dice: obedeced en el Señor. O sea, tiene que ser lo que es de Dios. Claro, se entiende, ¿no? Entonces, los hijos que viven en el oikos es una palabra griega que significa casa. Casa, ¿vale? De sus padres, deben obedecerles, no solo respetarles. Respetarles eso a cualquier edad y en cualquier lugar, y el respeto tiene que estar ahí siempre. Pero dice obedecerles. En el Señor, ¿se entiende? Obedecerles conforme a lo que dicta el Señor, conforme a la palabra de Dios, conforme es así, ¿no? No cualquier cosa. Eso se entiende que no, ¿no? De hecho, nosotros no tenemos que obedecer cualquier cosa que sea contraria a la palabra de Dios. Primero obedecemos a Dios antes que a los hombres. Eso es un principio, no hace falta avanzar demasiado en eso, eso lo tenemos claro. Por lo tanto, estamos hablando de cuando los padres tienen algo que decir a los hijos que viven en la misma casa de los padres. Esto no ha variado, ¿eh? Aquí no tiene nada que ver con la mayoría de edad, eso es un invento nuevo, pero eso no es, la palabra de Dios no habla nada de mayoría de edad. No es que no lo dice, es que no habla de eso. Ah, uy, ¿a qué no lo habías pensado? Más de uno aquí no lo ha pensado esto, ¿eh? Es cuando los hijos se emancipan, o bien porque se casan, o bien porque sencillamente van a vivir
ya fuera de sus padres, de la cobertura de sus padres, fuera de la cobertura de sus padres. No, papá, a ver, yo me voy, me alquilas un apartamento, por decir, ¿no? Me alquilas un apartamento, me sustentas, ¿no? Y ya viviré ahí. No, no, entonces tú estás bajo la cobertura de tus padres. Porque no es una cuestión tanto geográfica, es una cuestión de dependencia. ¿Me seguís? O sea, los hijos que dependen de los padres, no importa la edad, tienen que obedecer a sus padres. Lógicamente los padres no somos estúpidos y no vamos a decir a nuestros hijos mayores cosas de niños, ¿no? O sea, ya sabemos, ¿no? O sea, y hablando se entiende la gente. Pero tiene que haber una obediencia. ¿Por qué? Porque hay una sujeción. O sea, los hijos, porque sean mayores de edad, no pueden hacer lo que les dé la gana en casa de sus padres, viviendo ahí, ¿vale? Entrando, saliendo, aquí para allá, y esto y lo otro, y mil cosas. No lo pueden hacer. Y si lo hacen, está mal. Pero la palabra de Dios prohíbe eso. Tiene que haber una sujeción real. Ay, pero eso no le enseña el PSOE. Eso no le enseña el PP. Eso no le enseña el gobierno de turno. ¿Y a mí qué me importa? ¿Y a ti qué te tiene que importar? A ti te tiene que importar lo que la palabra de Dios enseña. No esta sociedad. ¿Dónde va esta sociedad si está ya presta para la sentencia está ya dictada? Nos movemos por la palabra de Dios, hermano, no por otra manera, ¿vale? Entonces, los hijos que viven en loicos de sus padres deben obedecerles, no solo respetarles, ya que están bajo su tutela, no importa la edad. Escribe MacArthur, cito, el hijo que vive en casa debe colocarse por voluntad propia bajo la autoridad de los padres con sumisión obediente a ellos, como los agentes del Señor colocados sobre él. ¡Hala! Y debe obedecer a sus padres como si obedeciera al Señor mismo. Aquí el razonamiento es simple porque se trata del designio perfecto de Dios y Él así lo exige. Esto es justo. Insisto en este punto, la cuestión de la mayoría de edad no es un concepto bíblico. Aquí la mayoría de edad en este país, me acuerdo en mis tiempos, era de 21 años. Y cuando todos cumplimos 21 años nos alegramos muchísimo. ¡Qué bien! Pero yo seguía viviendo bajo el techo de mis padres. Y yo me acuerdo que yo no podía hacer cualquier cosa en mi casa, en casa de mis padres. Ya hay que teníamos trifulcas. Pero yo no era cristiano entonces, claro. Si yo hubiera sido cristiano entonces, hubiera entendido este principio y me hubiera sujetado a ese principio. Luego la mayoría de edad bajó a 18, ya directamente bajó. O 20, o ya directamente a 18, que es como está ahora, ¿no? Y ahora los chavalines de 18 años, chavalines, ¿vale? Para mí son chavalines. Los chavalines, con todo respeto, pero son seres que se están aún formando, ya creen que pueden decidir hacer cualquier cosa y todo. No, están sujetos a sus padres y viven con sus padres. Y si se han emancipado, que tienen derecho a hacerlo, si se han emancipado, vale, muy bien, estás emancipado y ya no estás bajo la cobertura de tus padres. Pero si vives con tus padres o estás bajo la cobertura de tus padres, tienes que obedecerles. Adiós, hermanos. Sigo. Siendo así, podemos observar que todo esto nada tiene que ver con, bueno, lo he dicho, ¿no? Cerca de la mayoría de edad, etcétera, etcétera. Este mismo mandamiento lo vemos en Colosenses 3:20, para que no haya duda alguna. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Esto es interesante porque dice hijos y se dirige a los hijos. Por lo tanto, estos hijos entienden. ¿Me explico? O sea, no son niños pequeños. Porque si no, la palabra de Dios no se dirigiría a ellos, porque un niño pequeño no entiende. ¿Estáis ahí, hermanos? O sea, un niño de 5 o 6 años no entiende, no. La palabra de Dios no puede hablarles a ellos porque no entienden. O sea, cuando dice hijos, ya no solamente asume a niños pequeños, que por supuesto, sino que asume que se está dirigiendo, asumimos que se está dirigiendo a hijos de cualquier edad, pero que están bajo la tutela de sus padres. ¿Me entendéis?
Y si no os gusta esto, lo siento. ¿Qué queréis que os diga? Esto es así. Es que todo choca mucho porque estamos demasiado descontrolados. Nos han imbuido de muchas ideas y muchos conceptos que no son bíblicos. Y es hora ya de romper todo eso. Porque nos vamos con el Señor, hermanos. Y no podemos decirle, es que a mí el gobierno de turno me enseñó esto. No, eso no va a valer. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo porque esto agrada a Dios. Esto agrada a Dios. Esto es lo agradable a Dios. ¿Por qué lo dice? Porque va contra natura. Por nuestra rebeldía. Porque los humanos somos así. Y nos rebelamos ante cualquier autoridad, nos rebelamos por principio, ¿no? Por eso dice, esto es agradable a Dios, para que entendamos que es importante. ¿Vale? Cuando dice en todo, implica en todo lo que se debe obedecer, ¿se entiende? O sea, cosas que son conforme a la palabra de Dios, que no difieren de la palabra de Dios. Versículos 2 y 3 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien. Porque hay hijos que no les va bien. Porque no cumplen. Y estamos hablando de cristianos, o de supuestos cristianos. Estamos hablando de gente, de familias cristianas. No todo el mundo es cristiano, en todas las familias cristianas, eso ya lo sabemos. Pero hay principios que, aunque uno no sea cristiano, tiene que obedecer. Y le irá bien, porque hay promesa. Quiero decir, si no han nacido de nuevo, hay hijos que no han nacido de nuevo, eso lo sabemos. Pero si se sujetan, si obedecen a la palabra de Dios, Dios esto lo observa y Dios lo recompensa. ¿Me entendéis? ¿Y qué decir de los que realmente han nacido de nuevo? Pues no tienen excusa. Y esto es lo mismo que dice en los 10 mandamientos, ¿no? Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este principio no solamente es para Israel, es para la iglesia también. ¿Vale? Esto también es para todos los creyentes de todos los tiempos. De hecho, en los 10 mandamientos solamente hay un mandamiento que no es para la iglesia. Los demás sí, pero solo hay uno que no. Lo de guardar el sábado. Esto es para Israel. Por eso ya lo expliqué, hubo una explicación aquí, una enseñanza, no hace mucho. Bien, bueno, cuando en el versículo anterior habla de acción, es decir, obedecer, al hacer así, el hijo muestra el honrar a sus padres. ¿Cómo honramos a nuestros padres? ¿Porque le hacemos la pelota? ¿Porque sonreímos? Porque, papá, qué bien luces hoy, papá. ¿Eh? ¿Sí? Oh, mamá, uy, qué guapa estás hoy. ¿Eh? ¿Porque somos bien quedas? Demasiado bien quedismo. No, Dios no quiere que seamos bien quedas, ¿eh? Que quedemos bien, que busquemos el agradar, que busquemos... No, eso no vale, eso es trampa. Eso es trampa. ¿Cómo honramos a nuestros padres cuando les obedecemos? Bueno, yo ya no, claro, no tengo padres, pero... Cuando les obedecéis, si es el caso, entonces estáis honrándoles. De otra manera no les honráis. Obedecerles en el Señor, insisto. Porque al hacer así el hijo muestra el honrar a sus padres. Este es el motivo por el cual se obedece. Si no estamos dispuestos a obedecer a nuestros padres, a quienes vemos, y hablo como hijo que una vez fui, lógicamente, ya no, ¿cómo vamos a obedecer a Dios a quien no vemos? No seamos hipócritas. Si no podéis, los hijos, obedecer a vuestros padres, ¿de qué estáis hablando de obedecer a Dios? No os engañéis. Empezad obedeciendo a quien tenéis delante. Y entonces hablaremos de obedecer a Dios. No se puede obedecer a Dios si antes no obedecemos a los que nos supervisan. Cuando Dios dio su ley en los 10 mandamientos, la primera ley que gobernaba las relaciones humanas fue esta de Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Lo leo de nuevo, ¿verdad?
Versículo 4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es interesante, bueno, aquí está el contrapeso, porque claro, ahora veremos la explicación de todo esto, pero déjame decir que dice que a los hijos hay que criarlos con disciplina, o en disciplina, o sea, usando la disciplina, ¿eh? Y la disciplina no es agradable. Pero al mismo tiempo también dice que no tenemos que provocarles a ira, o que no debéis, yo ya no puedo hablar, o sí, no sé, provocarles a ira. No buscamos el provocar a ira a nuestros hijos. No queremos eso. Ahora vamos a dar una explicación sobre eso. Pero sí queremos que, sí, cuando necesitan, tenemos que disciplinarlos. Bueno, vamos a ver esto, lo voy a leer. Esta amonestación es el contrapeso adecuado. En el mundo pagano del tiempo de Pablo, e incluso en hogares judíos, la mayoría de los padres gobernaban el hogar de cada uno de ellos con extrema rigidez y con autoritarismo. Cuando hablamos de autoridad, no estamos hablando de autoritarismo, ¿vale? No es lo mismo, no es lo mismo. De hecho, no tiene nada que ver. Autoridad no significa autoritarismo. El autoritarismo es abuso de la autoridad para fines personalistas, egoístas, torcidos, malvados, etcétera, etcétera, etcétera. De eso no estamos hablando. ¿Amén? ¿Me entendéis? Cuando hablamos de autoridad, no estamos hablando de perversión de la misma. ¿Vale? Bien, pero eso se hacía. ¿Se hace? Sí, se sigue haciendo, es verdad, siempre se ha hecho. El más fuerte tiene la tendencia a imponerse sobre el más débil. ¿Eso está bien? No, eso está mal. ¿Vale? Pero eso es lo que se hacía. Por eso Pablo, y eso muchas veces era porque es lo que habían aprendido. O sea, los padres se portaban así, o se portan así, los que lo hacen mal con sus hijos, porque eso es lo que aprendieron de sus padres a su vez. Y es una cadena de maldición. Y eso se tiene que romper en algún momento dado. No puede haber esa cadena de maldición de autoritarismo. Por eso dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Provocar esa ira, pues es una manera de decir, pues todo lo que implica llevarles a un punto de exasperación por el abuso de la autoridad. ¿Vale? Eso no puede ser. O sea, nos podemos ir a los dos extremos, o a ese extremo o al otro, de ser absolutamente condescendientes. Bueno, hijo mío, pues lo que tú quieras, y no hacer nada, y no disciplinarles, no discipularles también, es una manera de verlo, no enseñarles, sino bueno, es más fácil así. Coge tu móvil y quédate con el móvil todo el rato, y el niño ahí con el móvil, y los padres así me deja tranquilo, ¿no? Me deja tranquilo, me deja en paz, y eso está mal, todo eso está mal. O sea, nos podemos ir a los dos extremos, pues no es ni uno ni el otro. O sea, los padres tienen que amar a sus hijos, ¿vale? Los padres tienen que amar a sus hijos. Y con que aman a sus hijos, porque eso es natural, buscan lo mejor para ellos. Y los hijos, a su vez, tienen que sujetarse a los padres en el entendimiento que los padres quieren lo mejor para ellos también. Y ese equilibrio es imprescindible para que una familia funcione bien. No siempre se consigue, pero eso es lo que tiene que ser. Los deseos y bienestar de la esposa e hijos eran considerados muy rara vez, es lo que pasaba. Siempre hablamos genéricamente, había excepciones, ¿no? Por eso Pablo enseña acerca de todo ello. La autoridad de un padre cristiano sobre sus hijos no da lugar a exigencias y coacciones irrazonables que podrían producir enojo, desesperación, resentimiento en sus hijos, ¿vale? O sea, los padres tienen que tener esto muy en cuenta, tienen que tener mucho cuidado de cómo actúan hacia sus hijos. Estoy hablando de hijos pequeños y no tan pequeños, adolescentes, jóvenes y hijos en general. Tienen que tener mucho cuidado cómo hacerlo de manera que sea productivo, no todo lo contrario. Que sea edificante, no destructivo. Que a veces habrá que imponerse, claro que sí, pero no siempre como una manera normal de actuar. No se trata de imponerse, de hacer las cosas a la fuerza, sino de hacer las cosas de manera, primeramente, a ver si lo pueden entender, si lo pueden captar, y si no, habrá que dirigirles. Esa es la disciplina. ¿Disciplina qué es? Es dirigir.
Disciplinar es dirigir. Dirigir en la dirección correcta. Cuando, en este caso, el hijo se tuerce. ¿Me entendéis? El hijo o la hija se tuercen, entonces hay que dirigirlos, redirigirlos. Eso implica de una disciplina que puede ser mayor o menor, depende del caso. Pero nunca llegar a eso, porque si llegamos al enojo, a provocar enojo, desesperación, etcétera, etcétera, estamos haciéndolo mal. La disciplina y amonestación del Señor, siempre imprescindibles en el hogar, deben ser llevadas a cabo en el sentido del aprovechamiento de los de la casa para su bien. Por lo tanto, estamos hablando del amor, ¿vale? Amor. O sea, los padres tienen que amar a sus hijos de una manera real, lo cual no significa siempre algodones, porque si siempre hay algodones no vamos bien. Pero si siempre hay látigo, tampoco vamos bien. O sea, yo no sé, pero habrá que tener un equilibrio bastante claro, ¿no? Y tiempo para ellos también. Bueno, pero ahí entraríamos en otras diatribas, que no es el caso ahora de enseñar eso. Estoy enseñando lo que dice Efesios sobre esta cuestión. MacArthur escribe: este es un llamado a la disciplina y la instrucción sistemáticas que capacitan a los hijos para respetar los mandatos del Señor como el fundamento firme para llevar una vida piadosa y bendecida. La cuestión es esa: queremos bendición de parte de Dios, queremos que Dios nos bendiga, queremos que Dios bendiga nuestro hogar, etcétera, etcétera. Hagamos las cosas bien, tanto padres como hijos. ¿Bien? Vamos a ver un par de escrituras, esta es muy corta, la otra es más larga. Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Anda. Siempre hay que intentar, cuando se castiga, que el hijo comprenda, hay que intentarlo. Buscar que entienda, que entienda el porqué de la disciplina. No siempre se consigue eso. Pero si se deja a las criaturas sin corrección, las estamos condenando a tener muchos problemas en la vida. Pero muchos, ¿eh? El que detiene el castigo significa aquel que dice, mira, tendría que castigarle, pero no quiero hacerlo. No quiero hacerlo. Nuevamente es por dejadez. No es que no tengo tiempo ahora para esto. O por... sí, por pereza. ¿Sabes? No, yo meterme ahora con problemas. Mira, vengo del trabajo, estoy cansadísimo y ahora me tengo que poner aquí con este... No, mira, ocúpate tú. Le dice al cónyuge, ocúpate tú. Y el otro tampoco, o la otra tampoco hace nada, ¿no? Y al final, unos por otros la casa sin barrer, ¿eh? Eso una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. ¿Sabes lo que va a pasar con esa criatura? Que cuando vaya creciendo, la vida le va a dar muy duro. Porque lo que no recibió de pequeño o de pequeña, lo va a recibir en algún momento de su vida. Sobre todo si es cristiano o cristiana. Porque Dios sí que corrige siempre, como veremos en un momento. Lo que no hacen los padres, estamos hablando de padres cristianos, lo que no hacen los padres, Dios lo hace. Porque alguien lo tiene que hacer. Porque Dios ama a sus hijos. Claro. Y fíjate, dice, a su hijo aborrece. Es un hebraísmo. Ningún padre aborrece a su hijo. Es un hebraísmo, es una exageración. Un hebraísmo. Pero es para que entendamos el principio, el concepto. Si no hacemos lo que tenemos que hacer, estamos como aborreciendo a nuestros hijos. No les estamos dando lo que necesitan. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Al contrario, el que lo ama desde temprano, o sea, desde un principio, desde la primera vez, lo corrige. Vale. La comparación entre la disciplina del Señor y la de los progenitores. Esta es la segunda escritura, que es más larga. Hebreos 12, 5 al 11. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Está claro, ¿no?
Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, y lo contrario también es verdad. Si no aguantamos la disciplina del Señor, el Señor llega un momento que dice, vale, tú verás. Vas a entrar en el cielo porque eres mi hijo, pero eres un mal hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Él lo da por supuesto, ya, la Escritura da por supuesto que los padres disciplinamos a los hijos, ¿eh? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, todos, entonces sois bastardos. Fuerte esto, ¿eh? Es fuerte, ¿no? Pero es palabra de Dios, hermanos. Y no hijos, sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Claro, es normal. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hay un fruto. La disciplina es necesaria para el sano crecimiento espiritual y de carácter de los niños. Niños sin disciplina son niños que van a ir muy mal cuando vayan creciendo. Muy mal, muy mal, muy mal. Y es cansado, yo sé que es cansado estar todo el rato, sobre todo hay hijos que son niños, hijos, estoy hablando ahora de chavales jóvenes, o niños, hijos, que son difíciles, tienen un carácter difícil. Todos tienen un carácter difícil, todos. Unos más que otros. Y es difícil. Y cansa, y agota, sobre todo cuando los dos progenitores, el padre y la madre, están trabajando fuera, cosa que me parece terrible. Sí lo es. Porque todos los hijos siempre están descuidados. Porque cansa mucho venir de una jornada de 8 horas y luego estar bregando ahí. Es agotador. Yo sé que es así, ¿no? Y todos sabemos que es así. Pero hay que hacerlo, ¿no? Porque lo que nos mueve como a padres es el amor a los hijos, ¿no? Pero antes de casarte, si te tienes que casar o te quieres casar, y no estoy pensando en nadie, ¿vale? No estoy pensando, por ahí unos novios, somos novios, nos queremos. Bueno, vale, muy bien, está muy bien. Pero no me dirijo a vosotros, estoy hablando genéricamente y digo la verdad. Antes de casarte, piensa muy bien lo que vas a hacer. Porque si te casas, normalmente es para tener hijos. Si ya es difícil aguantar al cónyuge, ¿vale? Imagínate luego aguantar a la prole. Es verdad. Entonces, si no tienes mucha vocación de padre, no sé, no voy a decir lo que tienes o qué no tienes que hacer. Sencillamente valora bien el paso que quieres tomar. Porque una vez lo tomas, ya no hay marcha atrás. Excepto por la muerte, pero de eso no queremos hablar, ¿verdad? Claro. Me casé y me he quedado viudo o viuda. No. Entonces, hermanos, es una gran responsabilidad, no es cualquier cosa. Yo sé de gente muy cercana o no tanto, unos sí, otros no, que están desesperados por tener un hijo. Pero yo digo, no estés tan desesperado, si Dios no te lo da, mejor. No, pero es verdad. O sea, mejor, porque Dios sabe lo que es lo mejor para nosotros. A eso me refiero. Entonces, es un buen deseo tener prole, tener hijos. Claro que es un buen deseo, pero es una gran responsabilidad, enorme responsabilidad, y más en estos tiempos. Entonces, hay que pensarlo bien. Alguien dirá, bueno, es que yo me quiero casar, pero Miguel, pero tener hijos, pero es que yo primero me quiero casar, o sea, casar y tener una mujer o un hombre. O sea. Y yo digo, claro, está bien, sí, lo entiendo, está bien, sí. Pero lo natural es que luego tengáis hijos, es lo natural. Entonces, ¿qué?
¿Estás preparado para esto o preparada? ¿Dispuesto o dispuesta? ¿Sí? ¿No? ¿Qué? Ahí lo dejo porque no voy a responder yo a esa pregunta. Es una tontería. Si respondiera en términos negativos, se habría acabado la raza humana, ¿no? Si la gente me hiciera caso. Bueno, como Pablo decía, ¿no? No os caséis, ¿no? De tomar ejemplo de mí, entonces no habría cristianos ya. O sea, ya, ¿sabes? Pablo hablaba desde su opinión, ¿no? Entonces, no, lo que quiero decir es que hay que valorar las cosas muy bien, hermanos, muy bien. Sopesarlas muy bien antes de tomar ciertos pasos en esta vida. No con miedo, pero sí con mucho temor de Dios. Y con mucho conocimiento de cómo somos y hasta qué punto queremos llegar o hasta qué punto no queremos llegar. Porque si te casas para tener hijos y tienes hijos, tienes que cuidarlos, discipularlos, disciplinarlos, quererlos, dar tu vida por ellos. Tienes que hacerlo. Y si no lo haces, estarás fallando. Y ahora, con que has oído mis palabras, no hay marcha atrás. Si has tomado esa decisión, ya sabes lo que te toca. Pero es así. Es así. Es seria. Es una decisión muy seria. Dicen que el casarse es la decisión más seria. Yo creo que lo es, porque conocer al Señor no es ninguna decisión, es la decisión de Dios, no la tuya. Dicen que es la segunda decisión más seria el casarse. No, es la primera. Es la primera. Porque conocer a Dios es Dios que lo hace. Casarse es seguramente la decisión más seria que hay. Pero tener hijos es seguro que es la segunda. La primera es casarse, la segunda es tener o no tener hijos. Hoy, Miguel, me estás asustando, es lo que quiero. Claro. ¿Por qué? Porque así pensarás qué pasos voy a dar o qué pasos no estoy dispuesto a dar o qué pasos no estoy dispuesto a dar. Que el romanticismo, hermano, está muy bien, pero no es lo que define la cosa. No lo es. Está bien, pero es un añadido. Bien, sigamos, hermanos. La disciplina no es agradable, sino todo lo contrario, pero necesaria. Dada nuestra condición caída, de otra manera muchas cosas las pasaríamos por alto y jamás las pondríamos en el correcto cauce. La disciplina muestra el amor del que disciplina. Así que vemos que el amor no siempre es agradable, ¿vale? ¡Uy, cómo te quiero! Muy bien, muy bonito, muy romántico. Pero el verdadero amor no es solamente eso es parte, ¿eh? Está bien, pero es parte. El verdadero amor busca lo mejor para el otro. Y buscar lo mejor para el otro muchas veces implica disciplina, compromiso y tantas cosas. Y los que... No, iba a decir los que se van a casar, no, porque aquí no se va a casar nadie mañana. Pero ya que lo he dicho, quiero deciros, conoce bien a la persona. Conócela muy bien antes de tomar ese paso. Conócela muy bien y no te dejes embaucar por las emociones. Muy fácil enamorarse, muy fácil. Estamos muy ilusionados, muy enamorados, ¿os acordáis, no? Eso es muy fácil. Eso es muy fácil. Pero eso no define nada. Conoce a la persona, conoce bien su carácter, conoce bien su trasfondo, conoce bien que realmente ama al Señor. Porque si no ama al Señor, al menos como tú amas al Señor, no te cases con esa persona. Porque la palabra se me ha ido. No hay comunión, ¿verdad? Entre la luz y las tinieblas. No nos podemos unir a yugo desigual. Si nos unimos a yugo desigual vamos a ser muy desgraciados, tanto unos como otros. Pero bueno, aquí no estamos hablando no es una clase de matrimonio, estamos hablando de la cuestión de los hijos y de los padres. Sigo. Ahora vamos a los siervos, hermanos. ¿Hay tiempo? Sí, hay tiempo. Siervos y amos. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, eso
o ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Este es otro tema muy peliagudo. Está hablando de amos, de dueños y de siervos. Y me dirás, ¿y esto qué tiene que ver? Mucho. Mucho. Vamos a ir viendo. Antecedentes. Los esclavos en las culturas griega y romana no tenían derechos legales, ¿vale? Partimos de esa base porque ese es el entendimiento que Pablo tiene al hablar de siervos y de amos. ¿Me entendéis? Él habla a la generación, sobre todo en principio, a la generación que le presidió, aquella generación, ¿vale? No tenían derechos legales y eran tratados como simples bienes intercambiables, no eran personas, eran bienes. Por tanto, existía mucho maltrato y eran pocos los esclavos que tenían condiciones de vida aceptables. Esa era una realidad. La Biblia nunca defiende la esclavitud, pero la reconoce como un elemento de la sociedad antigua que pudo haber sido más provechoso si esclavos y amos hubieran tenido un mejor trato mutuo. O sea, no verás en ningún lugar que te dice la esclavitud es un pecado. La esclavitud es un pecado, no lo dice. Dice, si eres esclavo, procura ser libre. Eso sí lo dice, 1 Corintios capítulo 7. Pero no está hablando de la esclavitud como algo en sí mismo malo. No lo dice. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que tiene que haber esclavitud? No, yo no he dicho eso. Es más, no debe haberla. No debe haberla. Pero aquí hay un principio de autoridad y de sumisión que sí tenemos que contemplar. Y eso es lo que vamos a ver. Pero vamos a ir viéndolo y no me tiraréis tomates, ¿vale? Dios trata al hombre también en el contexto de la servidumbre, lo sabéis esto, ¿verdad? ¿Qué somos nosotros? ¿Somos hijos? Sí. ¿Somos siervos? También. Somos hijos de Dios y somos siervos de Dios. ¿Qué es un siervo? Alguien que obedece. ¿Sí o sí, hermanos? Es así, ¿no? Claro. Así que Dios trata al hombre también en el contexto de la servidumbre y si el oprimido se sujeta a Dios, recibirá los beneficios suyos aquí en la eternidad. Por otro lado, todos los hombres somos siervos de Dios. Todos los hombres son siervos de Dios. Unos voluntariamente, nosotros, y otros no, los que no conocen a Dios. ¿Los impíos son siervos de Dios? Por supuesto. ¿Por qué? Porque Dios es el déspotes, no el déspota. Déspotes es la palabra griega que significa dueño. Déspotes significa dueño. Él es el dueño. Él es el soberano. Él tiene no solamente todo el derecho, es que ejerce su derecho. Todas las criaturas creadas por Él le tienen que servir. Por eso dicen los salmos que los árboles del bosque aplaudirán y alabarán a Dios y toda la creación alabará a Dios. ¿Qué está diciendo? Que todo lo que Él ha creado está bajo su dominio. Su dominio. ¿Me entendéis? Y a quien no le guste esto es que no conoce a Dios. Si no te gusta eso, no conoces a Dios. Tienes un concepto de Dios totalmente errado, fuera de lo que es la verdad bíblica. Dios es dueño, soberano, señor, amo de todo y de todos. La gran diferencia es que es un dueño de amor. Dios es amor. Pero ¿y si no lo fuera? ¿Y si no lo fuera? Aún y así seguiría siendo el soberano. Pero lo es. Es amor. Menos mal, ¿eh? ¿Sí o no, hermanos? Vale. La admonición de Pablo se aplica igual de bien a todos los empleados. El término obedeced se refiere a una sumisión continua al dueño o empleador. Aquí ya vamos a nuestro terreno, ¿vale? Y la única excepción tendría que ver con algún mandato que implique la desobediencia directa a la palabra de Dios. Como por ejemplo Hechos 4, cuando los apóstoles dijeron es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿vale? Así que estamos hablando aquí de obediencia. Lógicamente, en estos tiempos, o al menos en esta sociedad occidental, hasta cierto punto, no hablamos de amos y de esclavos. No hablamos así, gracias a Dios.
Gracias a Dios. ¿Vale? Estamos hablando de empleadores, pues dueños de una factoría o de una empresa que contrata a empleados. A ese nivel estaríamos hablando. ¿Amén? Eso lo vemos bien, lo vemos normal. Es que es normal. Es que es así. Entonces, ¿cómo tiene que ser nuestro trato con el empleador? Pues el mismo que dice la Escritura. El mismo. No hay diferencia. Vamos a ir viendo más. Servir a los amos terrenales con terror y temblor implica servir así a Dios. ¿Cómo tenemos que servir a Dios? Los cristianos. Porque esto va dirigido a cristianos. Los impíos es otro cantar, ahí no voy a meterme. Pero los cristianos, ¿cómo servimos a Dios? Con terror y temblor. ¿Terror por qué? Porque es Dios, no es cualquier cosa. Es Dios. Es el que nos da la vida, es el que nos permite respirar. Por Él vivimos y por Él morimos. Algunos dicen, no, hay que tener respeto a Dios, pero eso de temor de Dios, no, temor no. Sí, no, perdón. La Biblia dice temor. Nosotros tememos a Dios. Yo no le temo al diablo. Algunos temen más al diablo que a Dios. ¡Qué error! Yo le temo a Dios, no al diablo. El diablo es una simple criatura. Si nos ponemos a pensar, es una simple criatura. Yo le temo a Dios, que es el creador. Yo le quiero agradar a Él. No solamente porque le amo, porque le voy conociendo, sino también porque Él es quien Él es. ¿Me entendéis? Él no es el abuelito de barbas blancas que va con el cayado y va así, bueno, a ver, va. No. Mi Dios es fuego consumidor. La Biblia lo dice, es fuego consumidor. Fuego que consume. Pues así tengo yo que servir, donde Dios me haya puesto a servir. Y tú igual. Como si sirviéramos a Dios. ¿Me entendéis? Servimos a los que están en autoridad como si sirviéramos al Señor, aunque el empleador no merezca respeto por derecho propio. No buscamos empleadores que sean perfectos, y si son perfectos entonces les servimos. No, servimos y servimos bien a ese empleador, todo lo que sea conforme a Dios, claro, no estamos hablando de injusticias aquí, como si sirviéramos a Dios. Porque servimos a Dios de esa manera, sirviendo a los demás. Algunos dicen, no, yo sirvo a Dios, pero los demás, mira tú, cada uno se las componga. ¿Perdón? ¿Perdón? Tú no estás sirviendo a Dios. Tú te estás sirviendo a ti mismo. Si no eres capaz de servir a los demás, ¿cómo vas a servir a Dios? No te engañes. El cónyuge tiene que servir al otro cónyuge. Porque si no es capaz de servir al otro cónyuge, ¿cómo dice que está sirviendo a Dios? Es que nos tenemos que servir todos los unos a los otros, en la medida que deba ser y como deba ser, según la relación. Las relaciones son diferentes, lógico. Pero el principio es amar a los demás, ¿verdad? ¿Y cómo amamos a los demás si no es sirviéndoles? Y cuando hablamos de servicio, tendremos que ver qué tipo de servicio y cómo se hace. Y claro, aquí no voy a entrar, cada cosa es diferente. Pero ¿cómo servimos? ¿Cuál es la actitud de servicio? De ver al otro como más importante que nosotros. Eso es lo que dice la Biblia. Ver al otro como más importante. Así nos tenemos que ver los unos a los otros. Así el hombre tiene que ver a su mujer y su mujer al hombre. Los hijos a los padres a los hijos. Los empleadores a sus los empleados a sus empleadores. Y voy a decir más, un empleador que sea cristiano tendría que ver a sus empleados como superiores a él mismo también. No en cuestión de dar órdenes, sino en cuestión de valor. Eso sería lo correcto. Si los empleadores vieran a sus empleados como seres, como personas, incluso por encima de ellos, en el sentido de valor, estoy hablando de valor, se acabaría el comunismo, hermanos. ¿Me estás entendiendo?
El problema es que los que están tantas veces en autoridad se aprovechan de estar en autoridad. Ese es el problema. Bueno, es uno de los problemas. Es una de las caras de la moneda. La otra cara de la moneda es lo contrario. Los empleados que ven a sus empleadores como seres malvados o casi casi y no les quieren servir, y etcétera, etcétera, porque es más fácil, actúan egoístamente y no sirven. Pero nosotros como cristianos tenemos que servir no buscando el que nos recompensen, sino buscando que Dios sea agradado. ¿Me entendéis? Esa es la actitud. Versículos 6 y 7, no sirviendo al ojo, mira aquí lo dice, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. No servimos egoístamente o en apariencia para buscar el reconocimiento o para buscar cualquier cosa que nos pueda ir bien, ¿eh? Es lo que dije antes de quedar bien, ¿no? Ser bien quedas, ¿no? Quedar bien, pero es para conseguir algún beneficio. No, hermanos, no. Eso no puede ser. Eso no es de Cristo. No hagas nada para agradar al ojo. ¿Cuánto he dicho? Nada para agradar al ojo. No busques el agradar al ojo, porque eso es engaño. Estás manipulando y estás engañando. Y si no te das cuenta, date cuenta. En la medida en que tú y yo estemos buscando el agradar al otro de manera egoísta, estamos equivocando el papel. Y por supuesto Dios nos agrada. Y Dios conoce las motivaciones de nuestro corazón. Dios sí las conoce. Sirviendo de buena voluntad, dice la palabra de Dios, como al Señor y no a los hombres. No servimos egoístamente o en apariencia para buscar el reconocimiento, la aceptación o el favor del empleador, sino de corazón, como si sirviéramos al Señor. Si esto lo podemos tener en nuestra cabeza, a ver, todo lo que voy a hacer es como si se lo hiciera al Señor. Si esta fuera nuestra manera de vivir, cambiaríamos el patrón. Cambiaríamos el patrón. Y nuestro patrón sería correcto. Allí donde estaríamos o estamos sirviendo, sea en trabajos o donde sea, ahí lo vamos a hacer con la actitud correcta, porque lo hacemos para el Señor. Y en casa igual, los hijos a los padres, un cónyuge al otro cónyuge. ¿En qué estás demostrando que tú amas a tu cónyuge? ¿En qué? ¿Cómo lo demuestras? ¿Con carantoñas? ¿Con ay te quiero mucho? ¿O con hechos? Los hechos van delante, las carantoñas van detrás. Está bien las carantoñas, está bien palabras de amor y todas estas cosas. Eso está muy bien, pero eso no es lo primero. Lo primero es demuestra el amor sirviendo a la persona como entiende que tiene que ser servida. Si tú haces esto, seguramente el otro también hará lo mismo contigo. Y ese es el amor, el servirse los unos a los otros. Pero si tú buscas egoístamente lo que tú quieres, estás fracasando, fallando, y vas a ser desgraciado o desgraciada siempre que sigas así. Y si buscas el manipular, el agradar al ojo, estás defraudando no solo a la persona, sino a Dios, que lo ve todo. ¿Hay deberes, hermanos? ¿Hay tarea? No se trabaja bien cuando se observa el superior, sino cuando no observa, sabiendo que Dios siempre lo ve todo. Y en casa igual, Bueno, voy a hacer esto para ver si mi mujer se da cuenta y... No lo hagas, no sirve para nada. O al revés, ¿no? Voy a hacer eso a mi marido para ver si se da cuenta. No. Haz las cosas porque con la conciencia y con la actitud correctas, en el temor de Dios. Amén. No para agradar egoístamente. Versículo 8. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o libre. Al final es así. Dios compensa a unos y a otros conforme hayamos hecho las cosas.
Sea que sirvamos a Dios directamente o que sirvamos a los demás como si lo hiciéramos al Señor, las recompensas vendrán. Escribe MacArthur, cito, los créditos y las recompensas de Dios serán proporcionales a las actitudes y acciones de nuestro trabajo. Ninguna cosa buena que se haga para su gloria quedará sin galardón. Esto es una promesa que tenemos de Dios. No solamente en esta vida, sino en la próxima. ¿Queremos tener gloria en la próxima? Hagamos bien las cosas aquí. No hay otra manera, No hay otra manera. Aquí es donde invertimos. Aquí estamos invirtiendo. Para recoger allí. Versículo 9. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Evidentemente Pablo se dirige a cristianos. Aquí está el contrapeso. Como antes vimos el contrapeso entre padres y hijos, aquí es lo mismo. No es que los siervos han de servir ciegamente sin más y recibiendo todo el peso sobre sus espaldas de manera injusta. Los amos han de proceder con justicia, dejando de lado todo aquello que es pernicioso y malo para sus siervos. Hay una cosa, si los empleados hacen las cosas bien como para el Señor, sin esperar ninguna recompensa del empleador, sin esperar, porque no lo hacen por eso, ¿me entiendes? No hacen las cosas para a ver si pueden recibir, sino que lo hacen para el Señor, Dios les va a dar aunque el empleador no les dé. No te preocupes por eso. Dios te va a hacer justicia. Te la va a hacer porque Dios es justo. Porque a quien servimos es al Señor. Tú no estás trabajando para una corporación, para una empresa, o para tu marido siquiera, o para tu mujer, o trabajando para esto, trabajando. No, tú estás trabajando en primera instancia para Dios, sirviendo a Dios, y lo haces a través de estos medios que estoy diciendo u otros más. ¿Me entiendes? Así que si tú haces las cosas, si hacemos las cosas para el Señor, del Señor recibiremos la recompensa. Han de hacer o mandar lo que el Señor mandaría o haría, es decir, lo que es conforme a el bien que cada uno hiciere. El Señor va a recompensarnos según el bien que cada uno hagamos. Vamos terminando. El Señor lo es de amos y de siervos. Esto es muy importante. El cristianismo no admite superioridad o inferioridad de valor, sino diferencia de papeles y de responsabilidades. Por ello debe existir honra y respeto mutuos entre los empleadores cristianos y sus empleados, con base en su lealtad y sumisión común al Señor. Esto sería lo ideal. Esto sería lo que nos gustaría ver. Trabajar en empresas donde todo el mundo fuera cristiano. Esa no es la realidad, ¿vale? No es la realidad. Alguna vez, alguna excepción puede haber, pero no es lo general. Siempre estaremos en lugares donde hay injusticia. Y no podemos pretender que hacer las cosas nosotros bien mientras haya justicia. Porque entonces nos estamos equivocando. Entonces estamos participando de la injusticia que ya hay. ¿Me entiendes? No somos mejores que ellos entonces. Hagámoslo bien nosotros. Hagámoslo bien nosotros, para el Señor, para el Señor, para el Señor. Aquellos esclavos cristianos que entendieron estas palabras, empezaron a obedecerlas. Y muchos murieron siendo esclavos. No dejaron la esclavitud, pero lo hacían para el Señor. ¿Sabes dónde están estos hermanos en Cristo? En la gloria. Y van a recibir muchísimo de Dios, porque sirvieron a Dios, no al ojo. ¿Entendemos mejor ya al principio? Es al Señor a quien servimos. Sea aquí, sea allá, sea con esto, sea con lo otro. Es al Señor. El superior, que es lleno del Espíritu, usa su autoridad y poder con justicia y gracia, por eso nunca amenaza y tampoco es abusivo o desconsiderado. Sabe muy bien que tiene un amo celestial quien es imparcial. Y quien trabaje bajo las órdenes de un amo así o de un empleador así, muy bien, doble bendición. Pero ¿y quien no, qué? No pasa nada, no pasa nada. No servimos al ojo, servimos a Dios. ¿Amén? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.